Bien, hermanos, como ustedes saben, nosotros estamos agotando una serie del libro de Hebreos. El domingo pasado comenzamos el capítulo 2, los versos 1 al 4, y en esta mañana vamos a continuar con los versos 5 al verso 9. Capítulo 2 de Hebreos. Recuerde que nuestros mensajes están en el canal, la plataforma, ¿verdad? De, de YouTube. Pueden ver los cortes en nuestras redes sociales. Si no sabe cómo, pídale a alguien la secretaria, nuestra hermana Paola, que le envíe, o a algún hermano de la iglesia que le envíe el mensaje para que lo pueda ver en la televisión de su casa, ¿verdad? Y pueda reproducirlo. Paradójicamente, yo también me escucho. ¿Ustedes sabían que yo me escucho? Y yo me escucho para ver qué he dicho, en la forma en la que lo digo, y poder también recordarme a mí mismo la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en Hebreo capítulo 2, versos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno, y hablando de Cristo, ha testificado en cierto lugar diciendo: que es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco menor, inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo tus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Oramos en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu palabra que ha sido leída y va a ser expuesta. Señor, recordamos una vez más la intención de este escritor sobre nuestra vida, que el mundo venidero no ha de ser gobernado por ángeles creados, sino por el hombre perfecto. Y no hablamos de cualquier hombre, sino hablamos de Cristo, quien restituyó, recuperó, tomó el dominio de todo, venciendo el pecado y dándonos la salvación. En esta mañana, Señor, déjanos verte. Déjanos ver a Cristo a través de esta escritura, Señor, porque solamente mirando a Cristo, mirando a Jesús, nosotros podemos entender, Señor, que todo visto desde la perspectiva de tu nombre, de tu sacrificio, de tu resurrección, tiene sentido. Una vez más, Señor, guíanos a través de esta escritura, dejándonos ver a Cristo, dejándonos ver lo que tú has hecho por nosotros, de la salvación que nos has regalado. Señor, tú eres el mensaje y nosotros somos la vasija. Señor, tú eres el tesoro y nosotros el depósito, por lo que apelamos a tu gracia. No puedo hacer nada por mí mismo, Señor, si tú no pones las palabras adecuadas, a pesar de la que hemos escrito en nuestra boca y en nuestro corazón. Que la potencia de tu Espíritu Santo, Señor, redarguya mi alma y la alma de nuestros hermanos y de los que nos ven en el mensaje a través de las redes sociales. Para la gloria de tu nombre, oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar cuando vemos a Jesús. El domingo pasado hablamos sobre una de las advertencias que nosotros como creyentes debemos tomar en cuenta y que Hebreos nos enseña sobre el cuidado sobre la salvación. Y hoy vamos a hablar en esa misma perspectiva
Pero cuando vemos a Jesús, cuando nosotros miramos el relato de los versos 5 al 9, pudiéramos entender que el escritor está confuso. Él usa un lenguaje eh, un poco dinámico, pero a su vez hablando de lo que no sujetó y del honor, de gloria y honor, y de lo que no le fue sujeto. Y en esta mañana nosotros vamos a dividir estos versículos en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar del propósito original de Dios para el hombre. En segundo lugar, este relato que nos habla de la tragedia de la caída del ser humano. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la victoria de Cristo como el hombre perfecto. En primer lugar, nosotros hablábamos en este domingo pasado sobre el cuidado de la salvación. El propósito original de Dios para el hombre. Cuando vemos los versículos 5 al 8, nosotros comienza esta frase que dice que le hiciste un poco menor que los ángeles. Es bíblicamente incorrecto pensar en Jesús solamente como Dios. Cuando nosotros miramos a la escritura, hay una dualidad de pensamientos en que nosotros no nos cabe muchas veces en la mente pensar que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. La Biblia dice o enseña esta verdad. Sí, Cristo era humano, pero también era Dios. En su naturaleza divina fue agregada la naturaleza humana. Y ambas naturalezas existen en la persona de Cristo. De manera significativa, la primera enseñanza falsa que se levantó sobre Jesús en la iglesia a principios de Cristo, ¿verdad? En el contemporáneo de Cristo, era que Cristo era 100% divino. Esta premisa lo que dejaba ver era que como Él era 100% divino, tenía la superioridad de hacer y de vencer todas las cosas. Esta herejía fue llamada y es llamada docetismo, que viene de la palabra griega parecer, y que fue enseñada por un contemporáneo del apóstol Juan en Cerinto, en la ciudad de Éfeso. Y cuando nosotros leemos la carta de Juan, del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, nosotros nos damos cuenta por qué Juan comienza diciendo en el capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y que en los versículos siguientes Juan dice, y el verbo, hablando del principio, fue hecho carne. Por eso es que cuando nosotros entendemos esta doctrina real de la iglesia cristiana, tiene, y estudiamos el libro de Hebreos, cobra el completo sentido de lo que Cristo ha hecho como hombre, venciendo todas las adversidades. El escritor, para llevarnos a mirar a Cristo no solamente como humano, sino como 100% Dios, nos lleva a citar estos versos que para nosotros y algunos de nosotros es un poco conocido, un poco o mucho conocido. Él cita el Salmo 8. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 8? ¿Cómo cita el Salmo 8? Este salmo cita de la manera siguiente: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria ¿sobre qué? Sobre los cielos,
y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y aquí está la cita que menciona el libro de Hebreos, que dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Y cita entonces el verso que replica el libro de los Hebreos en su capítulo 2:5. Le hiciste, ¿qué? Le has hecho un poco menor. ¿A quién? A los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honor. Lo que el escritor nos envía y nos hace una referencia al Salmo 8, porque el escritor quiere dejar consciente que Dios creó al hombre semejante a él mismo y un poco inferior a los ángeles. Dios creó al hombre para gobernar. El texto nos dice que Dios puso en el hombre gloria y honor. Es algo que estaba en Dios mismo, la gloria y el honor. Y ahora el escritor dice: ¿y qué era el hombre? Aunque lo menciona en pasado, en presente, dice que es el hombre para que tengas de memoria, porque está haciendo una referencia al Salmo, versículo 8, 4 al 6. Lo que el escritor nos quiere dejar claro es el siguiente mensaje. El hombre fue creado con dignidad y fue creado con gloria y honor. Cuando digo el hombre me refiero a la humanidad. Esta imagen implica de Dios hacia el hombre una autoridad delegada. Las instrucciones al hombre al principio, el propósito original de Dios era que el hombre con gloria y honra y honor gobernara todas las cosas. Fue una autoridad delegada de parte de Dios para que el hombre tuviera en su vida el propósito que Dios mismo le había conferido. Hermanos, muchos viven sin comprender por qué fueron creados. No fuimos creados para ser felices. No fuimos creados solamente para vivir bien. No solamente fuimos creados para ir de aquí para allá y de allá para acá, y véase la iglesia o el templo o el auditorio. No fuimos solamente creados para pasar buenos tiempos. Fuimos creados para el avance de la gloria de Dios y para cumplir el propósito de Dios. Hermanos, como hablamos el domingo pasado, en eso incurre la salvación. Fuimos creados con un propósito eterno. Fuimos creados con una asignación divina. Fuimos creados con un camino que el Señor diseñó para nosotros, pero que nosotros nos perdimos en el camino, extraviamos nuestro camino, nuestra agenda, nuestro propósito, y Cristo vino para devolvernos lo que habíamos perdido. Esto es lo que enseña los versículos 5 al 8. Nos recuerda, hermanos, quiénes somos nosotros. Cuando el escritor de los Salmos cita este verso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos tomara en cuenta de nuevo? Una vez estábamos en el camino, una vez tuvimos el propósito, una vez tuvimos la gloria y el honor, y por la caída lo perdimos todo. Y tú te preguntas, ¿quién es el culpable de mi desgracia? Hermano, ¿soy yo? No hay culpable, el culpable soy yo. Si estuviera en otro lugar diría, el culpable soy yo.
Nosotros somos los culpables. Pero algo hizo Dios por nosotros. Y el escritor dice, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que lo tomes en cuenta. Si tú le hiciste un poco menor a los ángeles y le diste gloria y honor, ¿qué hiciste? Porque el escritor sabe, y lo que quiere dejar claro, ese es el segundo punto, la tragedia, hermano, de nuestra caída. Porque el escritor está diciendo, versículo 8, la parte B dice, pero todavía no vemos todas las cosas se le sean sujetas. Hermanos, el hombre debía gobernar, el hombre debía dirigir. Ahora, en vez de gobernar, el hombre es el gobernado. La creación está bajo desobediencia y maldición. El hombre está alejado de Dios y alejado del plan eterno. El propósito original parece frustrado y destruido. Hermano, estar sin Cristo, no hay otra palabra que se pueda definir como una tragedia, o como le digo yo, una verdadera tragedia. El hombre que está desconectado de Dios y desconectado del propósito eterno y divino vive en una completa tragedia, aunque no le haga falta de nada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo donde las cosas no son como Dios la diseñó. Nosotros vivimos en un mundo caído. El hombre estaba en principio sujeto a Dios. La mujer y el hombre vivían en perfecta comunión. La creación estaba sometida al hombre. No había muerte, no había enfermedad, no había lágrima, no había injusticia. Pero cuando llegó la tragedia, cuando llegó la desobediencia y el pecado, toda la creación, todo el propósito, toda la agenda de Dios, todo el plan de Dios se vio con respecto al hombre frustrado y destruido. Y ahora vemos la tragedia. ¿Cuál es la tragedia del pecado? Vemos todo lo contrario a lo que Dios diseñó. Vemos gobiernos corruptos. Vemos familias rotas. Vemos enfermedades devastadoras. Hambruna, pestilencia, violencia, guerra, adicciones, muerte por doquier. Violencias que no encuentran explicaciones. Hacen cursos, hacen simposios, hacen grandes conferencias. Se reúnen los grandes líderes del mundo y lo que hay es tragedia y destrucción. La creación que debía servir al hombre ahora se vuelve muchas veces en contra de él. Terremotos, huracanes, epidemias, desastres naturales. Y todo lo que dice el escritor es que no vemos todas las cosas le sean sujetas. El hombre que fue creado para reinar ahora lucha por gobernarse a sí mismo y no lo puede hacer. Por eso es que ustedes ven tantos planes fit, tantas cosas, tantas coach de motivación. Supera a ti mismo, tú puedes, hazlo, ya es tu tiempo, ya es tu hora, toma el control de tu vida. Porque el hombre ha perdido su rumbo. Quiere gobernarse a sí mismo y no puede, está fuera de control. No lo vemos, hermanos, en nuestra nación. No lo vemos en nuestro país. Cuando pasa un carro, cuando chocan dos personas, cuando hay un motor involucrado, cuando alguien simplemente por un roce o una discusión se levanta y hay una catástrofe. Decía el escritor Martin L. Jones que la verdadera dificultad del hombre moderno es que ha olvidado su naturaleza de pecado, un poco conocida, su caída. Un poco o mucho conocido. Hermano, el hombre no quiere reconocer el Salmo 8.
¿Recuerdan Y el ustedes primer el paso para Salmo que 8? Cristo haga algo en la vida del ser humano es reconocer su caída. El hombre que no admite que necesita, o la mujer que necesita la ayuda de Dios, la ayuda divina, reconciliarse con el propósito de Dios, no puede recuperar lo que Dios solamente en Cristo le puede dar. ¿Y qué es lo que Cristo te puede dar? Bueno, Cristo quiere darte su victoria. ¿Qué es lo que Cristo quiere darnos? No la tuya, porque tú no puedes ser victorioso. Cristo quiere darnos su victoria. Por eso el versículo 9 dice, pero vemos nosotros. ¿A quiénes vemos? Nosotros vemos a Jesús. Había un problema, una tragedia, sin aparente solución. Había una enfermedad sin aparente cura. Había una condenación sin aparente justificación. Pero llegó Cristo, llegó Jesús, aquel que dice el capítulo 1 que fue hecho menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque fue hecho humano, encarnado. Hermanos, si el contraste del pasaje es plenamente glorioso, porque Cristo cumplió lo que Adán en su humanidad no pudo cumplir. Cristo fue coronado después del sufrimiento y después del padecimiento. Y Cristo recuperó la comunión que nosotros debíamos tener con Dios. Hermano, Cristo te ha hecho victorioso. Cristo te ha dado victoria para poder vencer, para poder volver a tener dominio propio, para recuperar el tiempo perdido, para tener comunión con Dios a través de Cristo. Él te ha devuelto el propósito, Él te ha encauzado en el camino. Y cuando vemos a Cristo, podemos tener muchas respuestas. Una vez más, si nosotros recapitulamos esta enseñanza, nosotros podemos ver a Cristo como el autor de la salvación. Hermano, ¿qué cosas nosotros hemos perdido que deberíamos haber recuperado? El hecho de que estemos en la iglesia no implica necesariamente que hemos visto a Cristo. Podemos estar en la banca, sentado en la silla. Podemos escuchar programas cristianos bonitos, motivadores, pero nosotros debemos ver a Cristo. Y si no vemos a Cristo, entonces debe ser nuestra oración cada día: Señor, déjanos verte y ver lo que tú has hecho por nosotros y cómo tú nos has devuelto la gloria y el honor que antes habíamos tenido. Decíamos, en primer lugar, el propósito original de Dios para el hombre. El Señor, era su deseo que nosotros tuviéramos lo que dice el Salmo capítulo 8, gloria y honor, que gobernáramos todas las cosas, que estuviéramos sin enfermedades, sin padecimientos, pero perdimos el camino a causa de la desobediencia. En segundo lugar, la tragedia, la caída humana. Este vínculo que teníamos para gobernar, ahora somos gobernados. Lo que teníamos, el plan, ahora estamos alejados de Dios. Pero si miramos a Cristo, entonces nosotros podemos tener victoria. La victoria de Cristo, hermanos, nos da a ver y a entender cuando miramos las cosas desde el panorama de la cruz de Cristo, al Cristo crucificado y resucitado. Entonces todas las cosas comienzan a tener sentido en la vida humana. Cuando tú miras el mundo,
Cuando tú miras el mundo actual, en la tragedia, en el caos, usted no encuentra respuestas. Cuando tú dices, ¿y por qué hay tanta hambre en el mundo si hay restaurantes que botan la comida? Si los 15 hombres más ricos del mundo tomaran sus riquezas y las repartieran en el mundo entero, se acabara el hambre. Cuando tú miras la violencia en este y en cualquier otro país, tú no le encuentras explicación. Hay circunstancias que no podemos evaluarla desde la perspectiva humana. Porque cuando la vemos desde la perspectiva humana, todo el resultado de ese análisis es caos y tragedia. Y eso pasa en nuestra vida. Eso pasa en tu vida. Cuando tú miras tu vida, tú dices, ¿y qué es lo que me pasa a mí? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Mi vida es, me levanto, trabajo, voy allí a la iglesia, voy aquí, y lo que hago es de ir mal en peor. Trato de mejorar con la familia y es para atrás como el cangrejo que voy. ¿Le suena algo eso? ¿Le suena? Me estoy esforzando a lo máximo, pero no le veo salida a esta situación. Porque hay situaciones en nuestra vida y toda situación debe ser evaluada bajo el foco o la lupa de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros miramos las cosas bajo el ojo de Cristo en la cruz del Calvario, entonces cambia la perspectiva de nuestros resultados. Dime cómo estás mirando las cosas. Dime cómo es que la estás mirando. Dime a quién estás mirando. Cuando nosotros ponemos todas nuestras preguntas puestas bajo el enfoque correcto, bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de Jesús, entonces nosotros encontramos, muchas veces no encontramos soluciones, pero sí encontramos una respuesta. Y las respuestas de Cristo son respuestas correctas. No te hablé de soluciones, dije respuestas correctas. Porque a veces queremos que Dios nos sane. A veces queremos que Dios nos quite las pruebas. Y Dios te dice, bástate de mi gracia. ¿Qué es lo que Dios dice? Bástate de mi gracia. Yo te ayudo, yo te esfuerzo, yo te sostengo, yo estoy contigo, dice el Señor. Y es todo lo que necesitamos escuchar de parte de Dios. Cuando vemos a Jesús encontramos respuestas. Cuando vemos a Jesús encontramos puertas abiertas. Si vemos a Jesús encontramos la paz en medio del caos. Eso no tiene explicación. El mundo acabándose alrededor tuyo, hay violencia por aquí, se mata uno y se mata al otro, y tú tranquilo, afirmado sobre la roca, y la gente te dice, pero yo te veo muy tranquilo, el mundo acabándose. Es que estoy en Cristo Jesús. Estoy sobre la roca inconmovible. Nadie me puede mover, nadie me puede tumbar. Que soplen los vientos, que soplen las tempestades, pero yo estoy en el propósito de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo veo las cosas por medio de Cristo, entonces yo puedo tener esperanza en medio de la tribulación. Eso no se puede entender. Por eso con razón Pablo decía, yo prosigo al blanco, yo prosigo a la meta, no desvío mi mirada, no quito el foco donde tengo que ponerlo. Yo miro a Cristo, que los demás miran a donde quieran mirar, pero yo miro a Jesús, el blanco. Hermano, ¿y cuál es el mensaje, pastor, en esta mañana? Hermano, no quite la mirada. No te ponga, mira la noticia que tú quieras. Mira que mataron a 10. Mira que el otro mató a la mujer. Que el padre mató al hijo. Que el hijo mató al padre. Que se divorcian 15. Que se van 20. Que un pastor. Que un sacerdote. Mira todo lo que tú quieras. Pero no quite la mirada de Cristo. No la quite, no la quite. No la quite. Cristo es el fundamento. Él es el que devuelve el propósito. Por eso el escritor entonces comenzó diciéndonos,
¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Y entonces Él nos dice ahora, miren a Jesús. La intención del enemigo, como decíamos el domingo pasado, no es hacernos descarriar de manera completa. Él tiene solamente una meta. Distráete un poco, que te lo mereces. ¿Qué es lo que quiere hacer Él? Distráete. Tú te lo mereces. Tienes que relajarte. Deja de ir un día a la iglesia, que eso no es nada. Que si los hermanos oran, no dejes, no. Tú oras siempre. Si tú oras, bien. Si no oras, también. Todo pasa igual, todo pasa. Y el Señor nos dice, no quites la mirada. Hermano, este es un camino de mirar a Cristo. No se trata de mirar a los pastores, no se trata de mirar lo que se hace en la iglesia. Nuestra mirada debe estar fijada en aquel que nos devolvió el propósito. Se llama Cristo. Señor, gracias por tu palabra.